Agradecemos a todas y todos su presencia en esta pequeña charla que nos hizo favor la doctora Rachel de dirigir. Voy a hacer una breve presentación de la doctora Rachel para poder dar inicio a esta sesión. La doctora Rachel Sider es profesora investigadora en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS, en la Ciudad de México. Además, es investigadora asociada en el Instituto Michelsen en Bergensen, Noruega. Tiene una maestría en estudios latinoamericanos y un doctorado en política de la Universidad de Londres. Sus intereses de investigación incluyen derechos humanos, derechos indígenas, movimientos sociales y antropología jurídica. Ha investigado los sistemas de justicia indígena en Guatemala durante más de 2 décadas y colabora con colectivos de abogadas indígenas para brindar informes periciales para casos judicializados de violación de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. También ha trabajado extensamente en temas de género y sistemas de justicia indígena. Entre sus libros más recientes se encuentran, en colaboración con Karina Azolam-Bejere y Tatiana Alfonso, The Handbook of Law and Society in Latin American en 2019 y Exigiendo Justicia y Seguridad de Mujeres Indígenas y Pluralidades Legales en América Latina, CIESAS 2018. Sus publicaciones pueden consultarse en www.rachelsider.com. Además de toda este currículum que tiene la doctora Rachel, también es integrante del Comité de Ética del CIESAS. Y pues bueno, vamos a dar inicio a esta pequeña charla sobre el código de conducta. Adelante, doctora, muchas gracias. Muchísimas gracias, Marta. Y bueno, muy buenas tardes, compañeros de CIESAS que me están escuchando. Como se habrán dado cuenta de la introducción de Marta, trabajo mucho sobre temas de normas y derecho. Y pues por lo mismo, estoy muy contenta que tenemos finalmente un código de conducta en CIESAS y quiero platicar con ustedes hoy en la tarde un poco sobre qué es. Se ha hecho mucha difusión a este código, pero un poco pues cómo logramos eso, para qué es y algunos de sus puntos fundamentales. Yo llevo casi 20 años en el CIESAS y cuando llegué a CIESAS, de mi anterior empleo, donde sí teníamos códigos de conducta, pregunté por un código de conducta y comité de ética en ese tiempo no teníamos. Y ahora sí tenemos estos instrumentos. Y ¿Me escuchan? Perdón, ¿alguien tiene su micrófono abierto? ¿Ya? Bien, entonces pues ahora sí tenemos este código de conducta, que para mí es un enorme logro institucional, contar con un documento que pues nosotros hemos revisado en el Comité de Ética. Ha habido varias versiones anteriores, pero esta de junio 2023 es la versión más reciente y pues básicamente tiene esta finalidad, ¿no? De especificar la forma en que nosotros, las personas que integramos al CIESAS, debemos observar en nuestra actuación diaria hacia nuestros compañeros de trabajo y cualquier persona que interactúe con CIESAS. O sea, es una guía de conducta para nosotros, que claro, no lo inventamos nada más así en el Comité de Ética, sino que está basado en los principios, valores y compromisos que están en la normativa federal y que nos rigen como centros públicos, como parte de la administración pública federal, ¿no? O sea, mucho o sea, lo que son los principios, los valores y los compromisos son obligaciones que tenemos como parte de la administración pública federal. Bien, pero esta es la última versión. Ustedes, creo que si no la han consultado, está en la página de CIESAS y pues voy a hablar un poco sobre qué es y para qué nos puede servir y cuál es su relación con el Comité de Ética, ¿no? Entonces, una pregunta que me hacían los estudiantes ahora, bueno, este código de conducta es solo para los empleados de CIESAS o es para nosotros también, ¿cómo es? ¿No? Y la definición es esa, ¿no? Un código de conducta sí es obligatorio para todos nosotros
que desempeñamos un empleo, un cargo o una comisión en el CIESAS, pero también está diseñado para ser un instrumento orientador para la conducta de todas las personas que están en el universo CIESAS, que eso quiere decir los que hacen servicio social, los estudiantes y las estudiantes, cualquier persona que hace una práctica profesional o provee cualquier tipo de servicio y interactúa con nuestra comunidad administrativa y académica. Es decir, nosotros no, como no empleamos a esas otras personas, en el caso de los estudiantes, por ejemplo, la beca que tienen está sujeto a la normatividad de CONACYT, ¿no? Pero como nosotros no los empleamos directamente, no podemos exigir legalmente esta obligatoriedad, pero sí decir que estas son nuestras normas de conducta y cualquier persona que está en el espacio CIESAS, trabajando, estudiando en el espacio CIESAS, debe de respetar las normas y los principios y valores que están contenidos en este código de conducta. No voy a pasar por las 16 conductas y compromisos que están en el código de conducta. Ustedes lo pueden leer, lo pueden consultar, pero básicamente simplificamos mucho, porque creo que antes eran como 40 y lo bajamos a 16, pero todos tienen que ver con cuestiones del buen trato, con el respeto para los derechos humanos de las personas, con el profesionalismo en la administración, investigación y docencia, y obviamente con la no corrupción. ¿Cuáles son los propósitos de tener un código de conducta? Creo que son dos propósitos centrales, ¿no? Lo primero es la prevención, y con eso estamos tratando de crear una cultura de respeto en la institución donde no se aceptan ciertos comportamientos y donde queda claro también para todos cuáles son los comportamientos que no son aceptables. Entonces, la primera parte y una parte fundamental es la prevención. Y la segunda parte es establecer rutas y procedimientos claros para atender y sancionar estas conductas no permitidas una vez que ocurran. El Comité de Ética establece, y bueno, la normativa, el Comité de Ética implementa la normativa federal que dice, tenemos que tener rutas para la denuncia y normas claras de cómo debemos atender estas denuncias, en qué plazo de tiempo, etcétera, y siempre con el fin de garantizar, pues, un espacio serio, confidencial, que no revictimiza a la supuesta víctima, pero garantiza los derechos de todas las personas que están involucrados en un supuesto acto que rompe con la norma, la supuesta víctima, y se prioriza la protección de la supuesta víctima, pero también se respetan los derechos del supuesto victimario o agresor en estos casos. Voy a pasar por algunas de las definiciones claves que están en el código de conducta, porque son muy importantes, ¿no? Y pues tenemos que aprenderlos todos, ¿no? El hostigamiento sexual, ¿no? Y eso es la definición y lo van a encontrar repetida en todos los códigos de conducta en la administración pública de la nación, pero lo define así: una forma de violencia de carácter sexual en lo cual hay un ejercicio abusivo de poder por parte de quien la realiza y tiene lugar en una relación de subordinación jerárquica real de la víctima frente a la persona agresora. Y puede ser expresado en conductas verbales o de hecho físicas o visuales y independientemente de que se realiza en uno o varios eventos, ¿no? Puede ser uno o puede ser un patrón de comportamiento, pero tiene que ver el hostigamiento sexual
con ese ejercicio abusivo de poder en una relación jerárquica de poder, donde la víctima está en una postura, una posición de subordinación frente a quien sea más poderosa en esa jerarquía. Podría ser, por ejemplo, profesora frente a estudiante, jefe frente a alguien que está en su unidad, etc. ¿no? La siguiente definición clara es acoso sexual, aunque hostigamiento no es lo mismo que acoso en términos legales, y el acoso sexual es una forma de violencia de carácter sexual en la que, si bien no existe una subordinación jerárquica de la víctima frente a la persona agresora, hay un ejercicio abusivo de poder por parte de quien la realiza, ¿no? Igual es expresada en conductas verbales o de hecho, físicas o visuales, y independientemente si ocurre una vez o varias veces, si es un patrón. Entonces, yo podría ser víctima de acoso sexual de otro profesor, ¿no? O profesora, pero porque estamos no necesariamente en una subordinación, estamos supuestamente en la misma jerarquía, pero si fuera, qué sé yo, el jefe de la institución, sería lógicamente un caso de hostigamiento sexual por la jerarquía que implica esa relación laboral o de docencia, investigación, etc. Otra definición clave es de acoso laboral, que es una forma de violencia que se presenta en una serie de eventos que tiene como objetivo intimidar, excluir, opacar, amedrentar o consumir emocional o intelectualmente a la víctima, causando un daño físico, psicológico, económico o laboral profesional. Se puede presentar en forma horizontal, o sea, otra profesora o profesor podría acosarme laboralmente, vertical ascendente o vertical descendente, ¿no? Ya sea en el centro de trabajo o fuera de siempre que se encuentre vinculada a la relación laboral. Es decir, si mi jefe me está enviando WhatsApps todos los fines de semana desde las 5 de la mañana, fuera de mi horario de trabajo, eso se podría considerar acoso laboral. La definición es clara, los casos hay que ver en su contexto, pero acoso laboral es una de las formas más comunes de lo que se conoce como bullying, ¿no? En el trabajo. Y pues la última definición en el código de conducta que quisiera señalar, que creo que es muy, muy, muy importante que esté aquí en nuestro código de conducta, es la definición sobre discriminación, ¿no? Y pues, como digo, mismo se encuentra una versión de eso en todos los códigos de conducta de la administración pública, pero define la discriminación como toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades cuando se basa en uno o más de los siguientes motivos. Y es una larga lista. Origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo. También se entenderá como discriminación la homofobia, misoginia,
cualquier manifestación de xenofobia, segregación racial, antisemitismo, así como la discriminación racial, otras formas conexas de intolerancia, ¿no? O sea, la lista es bien larga, pero efectivamente el mensaje del Código de Conducta es que no podemos discriminar a las personas por estas razones, ¿no? O por estos factores. Entonces, pues eso un poco sobre algunas de las definiciones más importantes dentro del Código de Conducta, que lógicamente dice que nosotros nos comprometemos a respetar los derechos humanos de las personas y a no ejercer actos de hostigamiento sexual, acoso laboral, acoso sexual o discriminación. Bien. Los mecanismos, ¿no? ¿Cuáles son las rutas? Si uno, como parte de la comunidad CIESAS, no necesariamente solamente como empleados CIESAS, pero parte de nuestra comunidad, incluyendo estudiantes, incluyendo prestadores de servicio, gente que hace servicio social, catedráticos, postdoctorantes, etc. Si sienten que alguien no ha respetado el código de conducta y ha hecho actos como hostigamiento sexual o acoso laboral o discriminación contra ellos. Pues el Comité de Ética de CIESAS, de lo cual formo parte, es la instancia para atender y interpretar, ¿no?, el código de conducta y pues de asesorar con relación al código de conducta. También, como todos sabemos, el Comité de Ética es la que nos hace llegar estos mensajes en los materiales de difusión, en los cursos de capacitación y también atiende las denuncias por incumplimiento del Código de Conducta, ¿no? Hay varias maneras de presentar una queja, una denuncia. Las denuncias siempre son anónimos y confidenciales. Se puede mandar al correo electrónico del Comité de Ética o se puede presentar de forma física en Recursos Humanos en Niño Jesús. Pero también tenemos 3 personas, 3 colegas que proveen orientación y acompañamiento para las personas que pues podrían querer presentar una denuncia, saber si un comportamiento que sienten que están sufriendo entra, ¿no? Y pues siempre se privilegia tratar de tener una apertura hacia las denuncias y luego de investigar, ¿no? Y estas consejeras, tenemos 2 consejeras, la doctora Edith Kaufer, que es profesora e investigadora en CIESAS Sureste, y la maestra María Violeta Corona, que está aquí en la subdirección de investigación en CIESAS en la Ciudad de México. Y también la contadora Alejandra Zavala es nuestra asesora en materia de discriminación. Entonces, estas 3 personas, creo que sus detalles también están en la página web de CIESAS, pero es muy importante que todos sepamos que si tenemos una situación de esa naturaleza, podemos hablar con las consejeras, ¿no? O sea, en nuestro caso, como profesoras investigadoras, muchas veces los estudiantes o las estudiantes vienen a nosotros como primer punto de contacto, de auxilio para una situación así. Y entonces normalmente remitimos con las consejeras que son las especializadas en orientarlas para hacer una denuncia. Y pues quisiera decir que la co-construcción de un ambiente laboral y de aprendizaje libre de todo tipo de violencias es una responsabilidad de todas nosotras como comunidad CIESAS, ¿no? Y me gusta mucho que algunas organizaciones de derechos humanos aquí en México trabajan con el concepto de testigo activo para que no se responsabilice solamente a la víctima
tomar los actos de prevención y denuncia, sino que todos somos responsables de prevenir conductas como la discriminación, el hostigamiento, el acoso sexual, el acoso laboral y la corrupción, ¿no? Eso, y particularmente en casos de hostigamiento, acoso y discriminación, es muy importante que todas las personas que laboramos en el ambiente de CIESAS tengamos claro qué es la discriminación, qué es el acoso sexual, y si vemos una situación de esta naturaleza, no dejar toda la carga a la víctima para que intervenga, sino que nosotros también, con todo el debido cuidado, pero no dejar pasar esas situaciones y decir, pues eso no me lo dijo a mí, no me lo hizo a mí no me interesa, no me corresponde. Claro que nos interesa y nos corresponde a todos y todas construir este ambiente laboral y de aprendizaje libre de violencias. Entonces, yo les invito, colegas, compañeros, a conocer nuestro código de conducta. Como digo, está en la página de CIESAS. También muchos otros datos relacionados con qué es el comité de ética, cuál es la ruta de denuncia, qué pasa una vez que uno presenta la denuncia. Y podríamos hacer otras infografías y de hecho las hay sobre eso. Yo sé que son muchas cosas que nos llegan todos los días por el correo electrónico, pero pues está muy ágil el código de conducta, bien resumida, sencilla. Entonces yo les invito a conocerlo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Rachel. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna sugerencia? También si gustan escribirnos por el chat, les daríamos lectura. Adelante, Patti. Buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias. La plática estuvo muy interesante. Es bueno saber que tenemos un código de conducta, pero aquí la sugerencia es cómo llegar al personal vulnerable, porque generalmente aquí los que son los medios superiores conocemos el código de conducta, ¿no? Los trabajadores lo conocemos, porque nos llegan los correos y los leemos. Pero, por ejemplo, hay personal aquí vulnerable que, pues, ellos dicen a quién nos acercamos, ¿no? Cuando pensamos que estamos sufriendo acoso laboral o acoso sexual, ¿no? Entonces, yo lo que he hecho es imprimir sus infografías y las pego en el pizarrón y que tenemos. Pero pues ellos no tienen acceso a internet, no tienen acceso a computadoras que puedan, vamos, denunciar o hacer su denuncia. Entonces, ¿qué se puede hacer en cada unidad? Yo sugiero que debería haber una persona que den este apoyo a ellos, ¿no? Pues eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, Patricia. Sí, es una buena sugerencia y es cierto. O sea, la estrategia que hemos tenido de difusión hasta el momento, la mayor parte viene en mensajes de correo a nuestras computadoras y hay que pensar en estrategias, por ejemplo, para los prestadores de servicio, la gente de intendencia, etcétera, los mismos estudiantes, ¿no? Aunque sí están pegados a la computadora todo el tiempo, nosotros hacemos una parte de cuando les damos la bienvenida la primera semana con los estudiantes del año escolar, nosotros tenemos una plática sobre el código de conducta y para que lo conozcan, ¿no? Habría que pensar en estrategias también para las personas colaboradoras en el CIESAS que no están frente a una computadora. Entonces, tener espacios para que conozcan los instrumentos y sí, de repente tener una persona en cada sede
pero también a veces es bueno tener el número de teléfono de una consejera que está fuera de la sede, donde pues pueden reportar, pero hay que pensar en más estrategias, sí. Muchas gracias. Tenemos levantada otra manita de Enrique, por favor. Bueno. Bueno. Adelante, Yesenia. ¿Sí nos escuchas, Yesenia? No, creo que no. Ok, voy a dar lectura a las dos participaciones que tenemos mientras por el chat, en lo que las demás personas pueden conectarse bien. Uno de ellos es muchas gracias, algunas veces por pena no hablamos. Y la siguiente, por pena o miedo, y sobre todo miedo a no perder nuestra única fuente de ingreso. Si nos llevamos sus participaciones para tener alguna otra estrategia que podamos ofrecerles también y permear lo más posible toda esta Sí, información, que a final de cuentas es para bien de todos, ¿no? En la comunidad del CIESAS. Ok. gracias, Marta. Y sí, yo diría, es cierto, Lady, que dice aquí que a veces por pena no hablamos y por miedo no hablamos, por miedo a perder un empleo, una beca, y pues los agresores saben eso, ¿no? Y pues por eso o sea, no se han denunciado muchos de esos abusos y el movimiento Me Too, ¿no? Fue un movimiento de tendedero mundial para denunciar el acoso sexual y el hostigamiento sexual. Pero en la medida que tengamos un lenguaje y definiciones para hablar de estas cosas, se va a ir, ¿no? Creando una cultura donde esas cosas no sean vistos como aceptables, ¿no? Eso es realmente parte del reto con las normas, con los códigos de conducta, porque al aprobar una norma o pasar una ley, no es que se cambie el comportamiento humano y no es que va a desaparecer esas conductas tan feas de la noche a la mañana, pero al nombrarlos, al decir no es aceptable y no es aceptable en este espacio, se hace más difícil para las personas que quieren abusar de su posición de poder o de su cercanía para hacer este tipo de abusos. No sé si hay otras preguntas. En el chat ya no tenemos ninguna. ¿Alguien que guste ¿Alguien más? participar? Abrir su micrófono. Al parecer ya no, Ok. doctora. Ujú. Ok. Bien, bueno, tal vez decirles que en la medida que hemos ido con el Comité de Ética robusteciendo nuestras normas, nuestros instrumentos, nuestros procedimientos, es muy notable que cuando empezamos había muchas denuncias y ahora hay cada vez menos. Habría que hacer una investigación a ver a qué se debe, porque no creo que signifique que hayan desaparecido esas conductas, pero pues definitivamente con el trabajo de todos en el comité, yo creo que se hace, o sea, sabemos que no es aceptable, entonces espero que con eso se va bajando ese tipo de conductas. Alicia, tenías una pregunta. Sí, buenas tardes. Muy interesante todo, la verdad. Yo creo que es muy necesario empezar a manejar sobre todo esa idea de la no tolerancia y también el identificar. Yo ahí sí tendría una pregunta. Cuando hablan de hostigamiento sexual, uno puede llegar a identificarlo, pero ¿qué pasa cuando las actitudes son sutiles y ya no solamente hablamos de lo sexual, por ejemplo, en el plano de lo laboral? ¿Cómo se identifica? ¿Cómo identifico yo que estoy sufriendo un tipo de hostigamiento laboral? Porque a veces se maneja así como que
que uno es muy susceptible o que uno no pueden decir nada o es que como que hay muchas cosas como que encubren. ¿Cómo puede uno detectar que está siendo hostigado de manera efectiva laboralmente? Nada más. Gracias. Sí, muchas gracias, Alicia. Y sí, son cosas sutiles, ¿no? Definitivamente, a veces pensamos, bueno, ¿será que realmente me lo dijo así? O me estoy imaginando las cosas, pero yo iría nuevamente a la definición, perdón, no lo tengo en pantalla, lo voy a ver si puedo ponerlo en pantalla. Share. Bueno, lo leo. Si gusta, lo Mejor. comparto, doctora. Lo Ajá. comparto ahorita. O sea, dice forma de violencia que se presenta en una serie de eventos que tiene como objetivo intimidar, excluir, opacar, amedrentar o consumir emocional o intelectualmente a la víctima, causando un daño, ¿no? Un daño físico, psicológico, económico o laboral, profesional. O sea, nosotros tenemos que identificar que estamos sosteniendo un daño, ¿no? Con ciertos patrones de comportamiento que equivale a algunos o todos los elementos que están aquí, ¿no? Muchas veces no tenemos el lenguaje para identificarlo, ¿no? Y realmente estos códigos y definiciones lo que nos ofrecen es un marco, unas definiciones, un lenguaje para empezar a nombrar, ¿no? Cosas que pues sentimos, sufrimos, pero pues no sabemos exactamente cómo expresar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si una relación es tan tensa y tan agresiva con un colega que pues nos está quitando el sueño, estamos con ansiedad, sufrimos depresión, que pasa muchas veces por situaciones de acoso laboral y ni hablar de acoso sexual, pues hay que empezar a analizar, nombrar, hablar con las consejeras y las personas que tienen más experiencia en eso, describir la situación, ¿no? Y las consecuencias para uno y ver, ¿no? Cuáles son las maneras de enfrentar esta situación, de mejorar esta situación. Porque pues quiero ser muy claro que el punto de tener estos códigos de conducta y definiciones no es hacer una casa de brujas contra jefes, contra hombres, es establecer cuáles son las conductas aceptables y no aceptables. Y claro, esos van cambiando y son cuestiones de percepciones. O sea, lo que yo aguantaba cuando era estudiante, ninguno de mis estudiantes lo va a aguantar hoy día, porque tienen más claro, ¿no? Que es ese tipo de, bueno, de las distintas presiones que uno puede experimentar como mujer joven estudiante, ¿verdad? Hablo de mi caso ¿no? En lo personal, pero se puede extender a muchas otras situaciones. Y sí, lo que es aceptable y inaceptable va cambiando, ¿no? Pero creo que estas definiciones son bastante amplias y si, o sea, lo importante es que una persona que siente que está sufriendo una situación de acoso, discriminación o violencia, no se quede en silencio, ¿no? Que busque a las consejeras, a las personas del comité de ética, a alguien de confianza, incluso entre sus compañeros de trabajo, porque eso, o sea, eso es lo que quieren los victimarios, es aislar a las víctimas y que se queden en silencio. Entonces, tener un código y hablar esas cosas es una manera de romper con ese silencio. No sé si contesto, Alicia, tu pregunta, porque no hay como una definición que te puedo decir, sí, eso es, ¿no? Hay que ver caso por caso y pues examinarlo con mucho cuidado, que es la función del comité de ética.
Bien. ¿Alguien más que guste participar? Bueno, pues sí, a ver, Magda. Sí. Eh, yo quisiera preguntarte, bueno, muchas felicidades por este trabajo que han hecho. Realmente es muy importante. Nada más una pregunta, ¿no es posible hacer una especie de folleto que tenga las definiciones básicas y que podamos todos tenerlo y que se le reparta a todos, a los estudiantes, a los trabajadores, a los académicos? O sea, sí está bien que esté en la computadora, pero algo que tengamos como así como tenemos el contrato colectivo, un folleto por escrito que podamos revisar y ver, ah, mira, aquí está, porque no es lo mismo poder revisar y ver, como ahorita Alicia que preguntó, y tú le mostraste la definición, bueno, si vamos y la leemos y vemos, creo que es diferente, o es muy caro, o ya lo tienen, o están por hacerlo, no sé. Tal vez sea una posibilidad. Sí, gracias, Magda. Ahí sí paso la palabra a mi compañera Marta. Tenemos un calendario de difusión y pues claro, este año en términos económicos ha sido y sigue siendo complicado, pero no sé, Marta, si hay posibilidad de discutir esa opción. Sí, pues nos los llevamos para tocarlo en la mesa, sobre todo con la presidenta del comité, que es la directora de administración, porque en sí, pues el comité de ética no tiene recursos presupuestarios asignados. Entonces, pues bueno, podemos quizás ver de qué manera, a lo mejor de manera económica, una impresión simple podríamos hacer, pero sí, sí nos llevamos todas sus opiniones y sugerencias porque son muy valiosas para nosotros. Muchas gracias. Yo, ¿sí? Rachel, en el caso de acoso, no sexual necesariamente, vamos, académico, laboral, de un profesor o profesora a un estudiante, en estos casos, ¿qué se hace? Primero se lleva al CAPA, que sería la autoridad máxima de los posgrados, o se va directamente al comité de ética. O sea, si te llega una alumna, ¿no? Y como tú dices, testigo activo, fíjese que tengo problemas con X profesora, con mi directora de tesis, etcétera, tal, tal. A veces uno ni siquiera meter porque dice, bueno, eso no me compete, etcétera. Pero si realmente quieres apoyar a la persona, etcétera, ¿qué le aconsejarías? ¿Ve primero a la coordinación o directo al comité de ética? Sí, gracias, Carmen. Y sí hemos tenido esta discusión acá y ha habido casos y lo que normalmente decimos bueno, escuchamos, eso es lo primero, creo que lo podemos hacer cualquiera, ¿no? Escuchar al agravio percibido por la estudiante o el estudiante. Y y luego, sí, hacerles saber que existe esta ruta, ¿no? De hacer una denuncia ante el comité de ética, pero también normalmente les orientamos a hablar con la coordinación, ¿no? Pueden hacer una representación al CAPA, al comité académico del posgrado, ver si desde la coordinación se puede tratar de resolver, pero dejarle también la opción a él o la estudiante si quiere convertirlo en una queja formal ante el comité de ética. Pero esperemos que desde la coordinación y los casos que me ha tocado recientemente se ha podido resolver mediante juntas de profesoras, pláticas con la coordinación, intervención de la coordinadora. Se apagó tu micrófono, Rachel. Perdón, decía que se ha resuelto estos casos con
la intervención de, de la coordinación del posgrado, de varios profesores, etcétera, sin que la estudiante o el estudiante en cuestión haya querido seguir con una denuncia formal ante el comité de ética. Pero pues por eso es importante que todos conozcamos el código de conducta y es uno de los recursos que tienen los estudiantes en estos casos, ¿no? No sé si eso contesta, Carmen, tu pregunta. Sí, gracias. Bueno, muy bien. Aquí están abriendo la puerta porque creo que quieren entrar a pintar este aula. Entonces, ya me están diciendo tiempo, pero pues les agradezco a todos, colegas, su atención y pues vamos a ver cómo redoblamos nuestros esfuerzos para que todos conozcamos y nos apropiamos de estos instrumentos. Yo sé que estamos con una lluvia de información todos los días, pero es bien importante que tengamos estos códigos y mecanismos dentro de nuestra institución, porque si no tienes normas y definiciones y no tienes rutas, nada se puede hacer, ¿no? En términos de cambiar una cultura institucional de una de violencia y abuso donde eso es posible a uno donde no es posible. Eso es como la meta que todos querramos, ¿no? Pues muchas gracias por su asistencia, a la doctora Rachel en especial por permitirnos compartir esta charla. Vamos a